Alicante, 20-28 de marzo de 1:39 en el puerto, del cielo estable estaba enapotado y el mar quieto, como si supiera que esa noche sería distinta. En los muelles, mayes de personas se amontonaban sin orden, sin certeza, sin planes claros, pero con una sola esperanza, escapar. Entre os cancienos sentados sobre maletas que pesaban más por el miedo que por la ropa. Horas antes se había corrido la voz un barco inglés. El Stanbrook había llegado con intención de vulgar mercancía, pero su capitán, Archibald Dixon, al ver lo que urgía, tomó una decisión inesperada, una decisión que cambia de vida. La austenaria cáutica, gritos, empujones, abrazos que sabían a despedidas definitivas. El muelle hará un nudo de cuerpos de ojos rojos de papeles en el lea. El Stanbrook no era un barco de pasajeros, no tenía camarotes, no tenía literas. Era un carguero de carbón, y sin embargo, esa noche se transformó en arca, en salvavidas, en refugio. Se salvó más de 2.6 personas en pocas horas, apinadas en la bodega, en la cubierta, encubrieran con que proferían un poco de sombra y una promesa de vida. Cuando el barco partió, lo huyó en silencio con las luces apagadas, deslizándose por el Mediterráneo como una lágrima que nadie... Pero ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Como quien fuera Archibald Dixon? Que con él la curió con cuenas no logración subir. Esta no es solo la historia de una huida. Es la historia del último acto de esperanza sigula como solo visitó en marzo de 1939 la Segunda República presmó las teas suscita longos días tras casi 3 años de lidiadas por Francisco Franco avanzaban sin resistencia real. Cataluña haya caído senamozantes. Madrid estaba y la zona centro-sur cru. Nahuenza el guarnopelidiano republicano intentaba resistir. En el interior de España se abría una profunda fractura. Entre los momos defensores de la República surgieron divisiones con Vassallo lideró un levantamiento contra el presidente Juan Negrín, convencido de que proseguir a la guerra solo causaría más muerte y sufrimiento. Estallijonos de unir aceleró la lerelo de la descomposición del Frente Republicano. Alicante, situada en la costa del Mediterráneo, se convirtió rápidamente en el último refugio para miles de civiles y combatientes republicanos que huían del avanzan franquista, desde Valencia, Albacete, Murcia y otras zonas, y las autoridades no proveyeron respuesta. Los rumores sobre presidalias creación ya se conocían historias de detenciones masivas. Desaparición en New condenas sin juicio en otras ciudades tomadas por los sublevados. La palabra exilio se convirtió en estar número de conexión era, y la única posibilidad ya era el mar. En ese contexto, el 28 de marzo, el 28 de cargo británico, Stanbrook, de la compañía naviera africana Maritime, su misión original era coran agarguen la cargo y escítricos para le dará. Oran, la varia, francesa, Nadia, ni en Londres, ni en la empresa esperaba que ese barco callara en la historia de España. Archibald Dixon, el capitán galés al mando del Stanbrook, se encontró con reacción pocia del panorama, importación de personas imploraban ayuda, familias enteras con niños, ancianos y heredías. La policía local estaba desbordada y los representantes del consulado británico mantienen a distancia, sabiendo que huere decisión convolaciada del locomaliza diplomáticas y Sin embargo, Dixon no tuvo mucho. A pesar de no contar con una autorización formal, él y sin garantías para él o su tripulación, tomó una decisión extraordinaria, carar a todas las personas posibles, sin preguntar nombre, sin exigir documentación, solo con la lógica del que entiende. Archibald Dixon nació en Cardiff, Gales, en 1892. De joven sintió el llamado del marina, ingresó como aprendiz la Marina Mercante Británica y durante la Primera Guerra Mundial sirvió como oficial
de cubierta en buques de abastecimiento. As 1939, Dixon tenía más de 25 años de navegación internacional. Estaba al mando del Stanbrook, un modesto cargo de carbón, de un barco robusto, sin lujos, con una tripulación reducida pero experimentada. Su misión española era estrictamente comercial, recoger la mercancía. Para el marzo, al llegar al bueda español, Dixon se topó con algo que no podía ignorar. No eran solo refugiados, ni disfrutar de aparatos, gritos de amigo, ni sembrados. Coco belleza aún conformes, rotos, amión con mayor abrazadas malezas, como si en ellas levaran su vida entera frentes. Él era y eso levarán su vida entera. Y Bill Printe es el aferal en conexión que su rol en ese momento no era como Sira, sino de miono. Les obedecer órdenes, cargar pasajeros sin permiso, poner en riesgo el barco y a su tripulación, todo eso es real, pero lo era también el deber moral de no mirar hacia otra. Dixon siempre frente a sus superiores por radio y cuando no recibió instrucciones claras, decidió por su cuenta permitió el embarco de más de 2.6 personas en un buque capacidad para 24 tripulantes y algunas toneladas de mercancía. No había camarón, solo la promesa suficiente, ni agua, solo pecio. Y la promesa de Theor, la tripulación del Stanbrook actuó con trepides de orilla a subir a los refugiados. Organizaron el poco espacio con edición o no zonas con sombra. Nadie fue ancianos e indianos en zonas con sombra. Nadie fue rechazado por motivos ideológicos. Fue bueno durante el embarque. Las autoridades de localizante optaron detener la operación. La presión, la multitud y la firmeza del capitán optaron por no intervenir directamente. Hubo momentos de caos, de embugreón, de familias que quedaron divididas, de gente que finalmente, al anochecer, el Stanbrook soltó amadas con las luces apagadas, navegando en completo silencio, evitando cuerpo controlada por fuerzas hostiles. Durante el trayecto, la angustia fue constante, los víveres escaseaban y el color dentro de la bodega era insoportable por mopolomor con Dixon hueó de buque dramante más de 20 horas sin descanso, borrallado las costas a tiempo a y patrular finalmente a la amanecer el Stanbrook entró en el puerto de Hora y con él la última gran salida civil de la guerra civil. El capitán fue recibido con frialdad por las autoridades coloniales que se vieron desbordadas por la llegada de tantos refugiados, pero en frecuencia bajaron del barco. Dixon fue más que un marino, fue un salvador. En los años en yenes, su historia fue olvidada por muchos, pero para los exiliados, que sus descendientes, su nombre quedó grabado como símbolo de valentía civil, de humanidad en tiempos oscuros. La guardia del 27 de marzo de 1939, sin el menor la ciudad religente, temblaron los rumores de las tropas francesas que se acercaban. El puerto se convirtió en una esquina de caos controlado. Miles de personas se reunieron con la esperanza de que fuera armedantes, de que fuera amarantes, de que fuera el alta cuestión. En ese contexto apareció el Stanbrook, un carguero británico de profile bajo, comandado por Archibald Dixon, luego con la intención de recoger mercancía, pero al ver la desesperación en tierra, el capitán supo de inmediato que no podía ignorar lo que ocurría. Frente al no había soldados ni criminales, había civiles exhaustos, muchos de ellos enignales, había civiles exhaustos, muchos de ellos con niños pequeños. Dixon se pronga una decisión crítica. Las autoridades británicas contactadas por radio, no progresiones, respaldo ni autorización. Las instrucciones eran claras, no embarco pasajeros. El barco no estaba acondicionado para ello, no había camas, no había baños aviados, pero el capitán Gale sabe que Messi iba dejando a esas Lovic, que si se iba que dejando a esas personas en tierra, muchas se irían detenidas o algo peor. Al pedo la Stanbrook, promemblo, pleificalos Stanbrook. Los primeros en subir fueron mujeres con niños heridos y ancianos, pero pronto la noticia se esparció como pólvora. Una María humana comenzó a corpo las calles de Alicante rumbo al muelle.
La policía no sabía cómo actuar. Algunos oficiales intentaron coelado. No había tiempo para listas ni permisos, solo un moñoro para subir, encontrar un rincón donde sentarse y rezar para que el barco saliera a tiempo. Fue el Brasil, remos y bandra, paras preparados, abordaron un buque preparados solo para cargar. Se llenaron las bodegas, las cubiertas, los pasillos, hasta el último espacio libre. Gente de toda condición, soldados sin armas, maestros, campesinos, potas, niños de brazos, madres embarazadas. La tensión en la muellera en sopota. En medida que el barco se saturaba, senquiomas quedaban atrás, se escuchaban gritos de nombre, súplicas, golpe contra el casco metálico. Algunas personas se lanzaban al agua intentando trepar por las cuerdas, otras fueron partajo a la fuerza por guardias que temían un colapso del... Alrededor de las 20 horas, Dixon dio la orden de zarpa. Las luces del Stambrook estaban apagadas, el motor arrancó en silencio, nadie habló, nadie aplaudió. El barco comenzó a deslizarse por el Mediterráneo como una sombra, ni amor en tierra los que quedaron atrás se arrodillaban en el muelle, cloraban o su mente quedaban inmóviles mirando, como su última oportunidad se alejaba. A bordo la situación era crítica, no había espacio para acostarse. La mayoría tuvo que permanecer de pie sentada en el suelo metálico durante todo el trayecto. El aire era denso y húmedo, cargado de dianciario olor húmedo. No había espacio en poco cargar de comida para todos. Algunos compartían pedazos de pan, otros niños con canciones. La tripulación, pequeña pero decidida, es solo imposible por atender lo básico. Repartir lo poco que tenían, controlar situaciones médicas huyentes, contener crisis emociones. Durante el trayecto hacia Oran, en la Orgelia francesa, el barco navegó con extremo cuidado. No sabían si encontrarían patrullas franquistas, minas en el mar, o incluso una negativa de desembarco en destino. La tensión era constante. Y cada hora que pasaba aumentaban el cansancio y Gilagayam. Él comía bien, pero nadie se quejaba. Pues estaban vivos. A salvo por ahora. Después de más de 20 horas en el mar, al amanecer del 29 de marzo, el Stambrook llegó finalmente a las costas de Oran. Desde cubierta, muchos miraban, tierra firme con lágrimas en los ojos. Otros seguían en silencio, aún sin creer que lo habían logrado, pero la recepción no fue de lo que esperaban. Las autoridades coloniales francesas, sin preparación para recibir, temían por problemas graves, problemáticos viéndose. Durante horas el barco quedó fondeado sin poder desembarcar. Fue negociar, presionar, explicar. Finalmente, con ayuda de representantes del Frente Popular francés y organizaciones humanitarias, se primió el gol del más. Luego a los demás, no había lanzamiento niños, luego los demás, lo vaya a lo imitáneo, ni comida suficiente ni sorrietio. Fue el glosamiento la tamporí. Otros fueron reubicados en Dallas Polísimo. Dixon y su tripulación permanecieron a organizarla y no los días más ayudando a organizar la historia de alocuacionalistas de refugiados a colaborar en lo que podían. No buscaban reconocimiento. Los no había sido un acto heroico o cambial. Stambrook volvió a zarpar vaquio, lo usó con el casco oxidado, la cubierta marcada por miles de juelas y la memoria de una noche que cambiaría su historia para Archibald Dixon moriría meses después, en noviembre de 1939, cuando su barco fue hundido por un submarino alemán en el Canal de la Mancia. Nunca pudo contar su historia en primera persona, pero buena viajaron con él, sí lo hicieron. En cartas, en libros, en recuerdos pasados de generación. Hoy, en Alicante, una estatua lo recuerda. En Oron, todavía algunos ancianos rememoran su togada. En archivos, museos y centros de memoria histórica, se guarda la lista de los pasajeros del Stambrook. Barco hacemos adres, y en somos donadres interior. Esta no fue solo una juega, de morinculto, mojonato, gran acto y así la dignificación colectiva en una huella que lo había destruido casi todo. Una embarcación que zarpó ya de mido, llegó durante años, el viaje del Stambrook fue silenciado o minimizado, no aparecían los libros de texto, no formaba parte del acto oficial de la guerra, ni en España, ni en Francia, ni siquiera en Gran Bretaña. Era una historia viva
en la memoria de los exiliados, pero invisible en la historia escrita, muchos, sino por miedo, por vergüenza o por dolor. No fue hasta finales del siglo XIV que comenzaron para hacer investigaciones serias sobre lo ocurrido. Archivos de clasificados, cartas personales, diarios de exiliados comenzaron a tejer el relato completo. Descubrimos que el Stanbrook no era el único barco en el puerto ese día. Dixon actuó solo, por instinto, sin apoyo consulo, sin garantías legales. También se supo que muchas de las personas que no lograron subir fueron arrestadas al día siguiente y enviadas a campos de detención o prisiones. Algunas desaparecieron, otras al pasaron años cerradas. La diferencia entre cuando lograron subir y cuáles no fue cuestión de mañeros, de fuerza, de suerte o un empón a tiempo. En Francia, los perfullados del Stanbrook tampoco lo tuvieron fácil. Fueron internados en campamentos con condiciones precarias sin sonso a sanidad, trabajo o integración. Muchos fueron trasladados posteriormente a América Latina, especialmente México, donde construyeron sus vidas. Otros se quedaron en Siria y entre barracones y alambradas esperando volver a una España que ya no existía. Pero quizás lo más oculto fue el olvido oficial, y una mención en los actos conmemorativos de la guerra, y una medalla para el capitán, y un agradecimiento institucional. O cabo puela tu lleno que pasar casi 70 años para que el asiolador de agreguna agracian presiónico el acto de Dixon con una, y más tiempo para que el guiador británico recoja. La historia del Stanbrook fue durante mucho tiempo una historia no contada, porque no encajaba con las narrativas simplificadas de héroes y traidores. Era una historia humana, desordenada. El legado del Stanbrook no se mide en estadísticas ni en cifras, sino en vidas. En las miles de personas que encontraron un nuevo hogar gracias a esa decisión solitaria, en los hijos que crecieron en libertad, en los niños que hoy cuentan la historia que sus abuelos les costó tanto recordar. En Alicante, la memoria del Stanbrook coincidió con los años. Hoy existe un monumento en el puerto. Cada marzo se celebra un acto honor. Se leen los nombres de algunos pasados. Se recuerdan los rostros de cuenos partieron. Y también de cuenos se cuera todo. Para los descendientes de Dixon, el orgullo de Peroego, Edgals, su ciudad natal, se ha hablado de Enclio, su historia en programas escolares, su tumba, antes olvidada, recibe abros, programa escolar. La Marina Mercante Británica comenzado a residir, más allá de los homenajes, el Stanbrook representa una lección que sigue vigente, que en post-crisis, ¿no? Hay decisión pequeña. Que Albriana Puerte desobedeció una orden, tender una mano. Puede cambiar el existe un amerino, por lo que en un mundo que segue profernando desplazamientos forzados, fronteras certalas y muros físicos y mentales, la historia del Stanbrook resuena con fuerza, no como un recuerdo lejano. El 28 de marzo de 1939, un barco de carga se convirtió en esperanza, en refugio, en hogar flotante para más de 2000 almas. Su capitán, Archibald Dixon, el CEO de discursos, no buscó cámaras, solo miró a los ojos de una multitud de... Hoy su hechostron habla desde el mar del tiempo, nos recuerda que la compasión no necesita permisos, que la valencia no siempre leaba uniforme, que la historia está llena de héroes invisibles, que sola dejaron una más los yo. Recordar el Stanbrook no es mirar atrás, es mirar adentro. Preguntarnos, ¿qué habría hecho yo? ¿A quién habría dejado subir? ¿Qué decisión habría tomado cuando la norma chocaba con la conciencia? Por como de eso, si esta historia te conmovió, compártela. A la de ella, escribiena, le vale los toyos, porque mejor se siga contando. Stanbrook. Perfecto, decisión te preguntas por qué importan los pequeños gestos. Recuerda que en aquella noche sin luna, un cargo oxidado se convirtió en la última gran huida civil de una guerra fratricida. Y por eso no es solo un barco, es lección, es humanidad en estado puro. En el próximo episodio 10, el motín en la prisión de Carabanchel, exploraremos otro tipo de resistencia, la que nace tras los muros,
donde la desesperación y la dignidad se encuentran cara a cara. Nos vemos allí.